Bienvenidas una vez más a este encuentro online en el que mi pretensión con estas 60, 75 minutos como mucho es entregaros una parte de mí, esa parte que me he encontrado en el camino, en mi camino, en mi vida, debido a una circunstancia que pasé a los 36 años y que me ha llevado a ser quien soy hoy y a encontrar quién verdaderamente soy, ¿no? Ese potencial, verdadero potencial que descubrí gracias a una sesión de registros acásicos y que me llevó a esa parte mía espiritual y a concebirme como realmente soy, ¿no? Una parte más de mi puzzle que es no solamente la parte mental, no solamente la parte emocional o física y energética, sino que también está esa parte espiritual que es la que realmente debe tener el timón de nuestra vida, de mi vida, ¿no? Y que es la que debe dirigir el camino para poder desarrollarme, para poder crecer a todos los niveles y para poder llevar a cabo ese plan del alma, esa, ese- esas inquietudes internas, esa intuición que llevamos sintiendo, ¿no? Y que por no hacer caso, por hacer más caso a la parte mental, no hacemos, ¿no? Cuando entramos en conexión con esa parte, tenemos una comprensión mucho mayor de lo que podemos llegar a ser y es ahí cuando empieza nuestro camino a descubrir y a sentir nuestro verdadero potencial. Como bien he dicho, no solamente somos un cuerpo, una mente, las emociones, ¿no? Un sistema energético, sino que somos esa parte espiritual que bien conocida es el alma, sabiduría interna, yo superior. Podéis llamarle la manera que queráis, como sintáis, cada uno le llama de su manera. Hay gente que le llama de manera pues así amigable o simpática, mi super o mi yo interno y que se dirige a él o a ella, en este caso, ¿no? Como esa parte que lo sabe todo, que tiene toda la información de la que puede disponer en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre y cuando apague el piloto automático de la mente, cuando empezamos a conectar con, con esa parte más etérea, ¿no? Con esa parte más espiritual. Em, ¿Cómo, qué fue lo que me llevó a mí a tener esa conexión con mi parte divina, con mi parte, con mi alma, ¿no? Por así decirlo? Pues fue a los 36 años. A los 36 años rompí en una crisis existencial de la que, bueno, iba arrastrando años anteriores y la que, bueno, me sentía, pues seguramente como quizá algunas de vosotras, ¿no? Esa incomprensión de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, siento que mi vida no es la que, no es la que debe ser, hay un motivo mucho más trascendental que lo que estoy haciendo, ¿no? El trabajo que estoy haciendo cada día, el levantarme, el llevar a mis hijos al colegio, el esperar el viernes para tener un fin de semana libre y que bueno, ese fin de semana libre tampoco lo disfruto porque estoy pensando en que el lunes tengo que volver a trabajar, ¿no? Y siempre en esa vorágine mental, en esa maraña mental y emocional, que, ¿no? Que esos pensamientos también nos arrastran a un estado emocional que no nos permite tener en nuestro centro, en nuestro equilibrio interno. Y entonces, después de varias crisis de ansiedad, de incomprensión, de búsqueda, llegó a los 36 años una mucho más fuerte. Y ahí tuve que buscar respuestas, buscarlas porque empecé a entrar en un periodo de depresión, de ansiedad. Me costaba cada día ir al trabajo, tenía palpitaciones. Bueno, he estado trabajando siempre en la capital, en Barcelona, me trasladaba allí, iba en tren. Hasta el tren, ir en tren me suponía un gran esfuerzo, sentía que me faltaba el oxígeno, sudaba, o sea, era algo horroroso, una experiencia horrorosa. Cada día era un gran esfuerzo para mí el levantarme de la cama, ¿no? Entonces busqué las respuestas, empecé a indagar, pero por aquel entonces yo ya había entrado en el mundillo espiritual, pero no de pleno, ¿no? A través del Reiki.
esas sesiones de Reiki a lo que uno va, que es lo más conocido, lo más habitual, y que a través de esas sesiones de limpieza energética, de conexión, ¿no? De tranquilidad mental, puedes empezar a intuir, a sentir, ¿no? Sutilmente esa parte energética, esa parte que no se ve, etérea de nosotros mismos, y que en aquel entonces dije, bueno, voy a ver si a través de otra sesión de Reiki puedo tener más respuestas, ¿no? Y así fue, fui a una sesión de Reiki, entré en una consulta que casualmente abrieron muy cerca de donde vivía y, y fue entrar en aquel lugar, y no sé si os ha pasado a alguna de vosotras, pero cuando entras en ese lugar y dices, wow, yo aquí me encuentro súper bien, hay algo, hay una energía tan buena aquí que me resulta muy familiar, como me siento como en casa, ¿no? Ya eso ya si haces caso a esto, ¿no? Es como ya un input ya muy positivo de que estás en el lugar correcto. Y ya no solo fue eso, ¿no? En lugar de sentirte bien allí, sino que cuando vi a aquella mujer aparecer por el pasillo, siempre la tengo grabada, ¿eh? De aquella experiencia y sentir que como si ya la conociera, fue ya lo definitivo. Nada, le pedí sesión de Reiki a esta mujer, me hizo una sesión aquella misma tarde, o sea, imagínate cómo se dieron las cosas, una detrás de la otra, cuando estás en el camino las cosas fluyen por sí solas, es como que todo se pone a los pies, ¿no? Y fui a esa sesión de Reiki, me sentí súper bien, aquella mujer conectó súper bien conmigo y por aquel entonces ella estaba estudiando, se estaba formando en registros acásicos, método ARIMA, que os explicaré en qué consiste esta metodología. Eh, y me dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Como hemos conectado muy bien tú y yo, me gustaría practicar, porque estoy formándome en registros acásicos y me gustaría practicar contigo. Y va, pues vale, genial, sí, sí, yo abierta. Me abrí a ella y hice una sesión de registros acásicos. Aquella mujer me acompañó, lo recordaré siempre, a mi espacio espiritual, me recordó, porque hay muchas formas de hacer un registro, ¿no? También os lo voy a explicar. Pero una de ellas fue acompañarme a través de una meditación a un espacio que se llama planificación álmica. Yo no sabía dónde iba, ¿no? Simplemente que a través de una meditación ella me guiaba y yo a través de la visualización iba entrando en escena y iba contemplando y sintiendo en lo más profundo de mí toda esa energía espiritual, ¿no? ¿Qué quería resolver en aquel entonces? Pues un encuentro, tenía que entrar en un encuentro con mi padre no estaba fallecido ni aún lo está, gracias a Dios, pero sí que tenía como una especie de bloqueo con él, como una dependencia por aquel entonces de pedir permiso para hacer aquello que me gustaba en mi vida, ¿no? Como depender de alguien para llevar a cabo algo que yo sentía en mí, una aprobación. Entonces dije, bueno, ya está bien, yo creo que con esto puedo tener una guía, un acompañamiento, ya me explicó cómo funcionaba, qué podía encontrar allí y dije, wow, esta es la herramienta que, que me puede ayudar, ¿no? Y así fue, me acompañó a ese espacio espiritual, a ese cubo, a ese espacio donde tuve el encuentro con el alma de mi padre y os lo prometo que fue algo impresionante. O sea, yo no tengo palabras para describir ese espacio-tiempo, ese momento en mi vida. Sentir el amor del alma de mi padre allí presente. No lo veía ver, no lo podía ver evidentemente físicamente, pero sí que lo podía ver a través de esa visualización. Pero era tan fuerte ese amor, esa energía, que me traspasaba, se fundió en mí en un abrazo, me acogió en ese espacio, aún se me ponen los pelos de punta, y fue verlo realmente como es mi padre y verme a mí misma como era en ese espacio espiritual, que no hay mente, que no hay emociones, que no hay cuerpo, que estás tú, solamente tú, tu plena esencia, tu alma, y que puedes contemplar lo que estás viviendo y a la otra persona, a la otra alma con la que estás viviendo, en este caso mi padre, y que su alma me explique por qué yo necesitaba ese apoyo o esa aprobación por su parte, de dónde venía. Para mí fue algo tan impresionante, tan conmovedor y tan transformador al mismo tiempo, que salí de allí diciendo, yo esto lo tengo que aprender. Esto lo tengo que aprender, tengo que acompañar a otras personas
a que se sientan de la misma manera que yo me he sentido. Porque es que se van a acabar, se les va a acabar eh, se les va a acabar mucho sufrimiento, van a poder ver la vida de otra manera totalmente diferente y van a sentir realmente quiénes son. Van a empezar a verse quiénes son, ¿no? Y no solamente eso, para mí fue una transformación, pero es que para mi padre también. Mi padre no sabía que yo había hecho ese contacto con él, pero mi padre también tuvo cambios conmigo. Fue brutal, porque se mueve todo. El alma opera a otro nivel, las almas operan a otro nivel más elevado, a otro plano de conciencia, ¿no? Y que a planos de conciencia más inferiores, como es el nuestro, el mental, también se ven repercutidos, se ven afectados. Si hay una toma de conciencia de algo que te está paralizando, a nivel mental, tú lo cambias y la frecuencia cambia y todo cambia. Es algo transformador a todos los niveles, tanto para ti como para la persona con la que estás ahí conectada, ¿no? Impresionante. Entonces, a partir de ese momento dije, yo me tengo que formar en esto. Y así fue. Me formé 2 años en registros acásicos. Ya había hecho una formación de registros previamente de un fin de semana, que es lo que se suele ofrecer, ¿no? Ese fin de semana del primer nivel, segundo nivel, para hacer registros a otros. Pero esa formación de fin de semana se me quedaba como muy, muy corta. Sentía algo en mí que se quedaba como había algo más, ¿no? Que podíamos hacer muchas cosas más conectando con nuestra alma, ¿no? Y llegó a mí justo los registros acásicos método ARIMA, esa formación de 2 años muy profunda, que ahora os explicaré un poquito más adelante en qué consiste y todo lo que podemos hacer y para quién, ¿no? Eh, bueno, 2 años de transformación, 2 años de conexión con mi alma, de crecimiento continuo, ¿no? Primero experimentándolo en mí, todas las herramientas, todas las técnicas que iba aprendiendo paso a paso y que ahora esté utilizando para acompañar a otras personas a sentirse tal y como yo me siento ahora, a sentirse al igual como yo me sentí a los 36 años cuando entré en aquella consulta, ¿no? Y bien, ¿qué son los registros acásicos? Os voy a explicar cómo son los registros acásicos y qué son, sin explicaros en profundidad qué es en método ARIMA, ¿no? Los registros acásicos son esa gran biblioteca universal, el gran salón del conocimiento, donde allí se guarda a nivel energético todos los registros, todos los libros de todas las almas, y en cada libro de cada alma, en tu libro, Idoia, en el tuyo Isabel, Lulú, Mónica, Elena, está registrada toda la información que venís grabando desde que vuestra alma salió de la fuente y empezó a experimentar por sí misma desde ese momento que se individualizó y empezó a experimentarse y a reconocer en sí misma la luz de donde venía, ¿no? ¿Qué se graba ahí? ¿Qué se graba en ese libro? Se graba pues todas las intenciones, los sentimientos, las acciones, las experiencias vividas, tanto pasadas, presentes como futuras. Absolutamente todo, y no solo de las almas, sino también hay un registro a nivel grupal de los animales, a nivel grupal de todo lo que es la flora, la fauna, a nivel del planeta, de los planetas, del universo, ¿no? Es en la información que podemos acceder, no solamente yo, porque tenga un don especial, sino que vosotras también podéis acceder a ese espacio, a esa información por derecho y que os puede aclarar y os puede informar aspectos de vosotros mismos y de cualquier eh, elemento, vida que existe, ¿no? Cualquier energía que existe a nivel universal, en el universo entero, ¿no? Pero ¿dónde se hallan esos registros akáshicos? ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en el conocido Akasha. Akasha es reconocido como el quinto elemento, ¿no? Aparte del agua, fuego, tierra, aire, encontramos el éter. El éter es el Akasha. La Akasha lo que hace es englobar, como agrupar a los 4 elementos para mantenerlos unidos y como interconectar la información que conlleva cada elemento entre sí y agruparla, contenerla.
Y la akasha es ese espacio etéreo, energético, que no vemos. Es justo nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo álmico, donde ahí se encuentra toda esa información, ese libro del alma, ¿no? Que nuestra mente necesita conocer, como a través de un libro, como si accediera a una biblioteca, pero que en realidad esa información se encuentra con nosotros mismos, en cada campo energético, ¿no? En nuestro cuerpo sutil. Por lo tanto, no hay que ir a ningún lugar. La llevamos con nosotros. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el plan. En ese registro acásico está grabado toda la planificación que hemos tenido, que hemos planificado para esta asistencia presente, ¿no? Todos aquellos aprendizajes, aquella liberación de karma, ¿no? Aprendizaje que nos queda pendiente de vidas anteriores y que a través de interrelaciones con otras personas, con tu padre, con tu madre, con tu pareja, con tus hijos, amistades, el trabajo, no importa con quién, con tú hayas planificado, se lleva a cabo esa liberación de karma, se lleva a cabo ese aprendizaje, ¿no? Para tu bien, para tu crecimiento. Y eso está ahí contigo, constantemente. Pero ¿cuándo se lleva a cabo esa liberación? ¿Cuándo nos damos cuenta de esa karma o de ese aprendizaje? Cuando en un momento de nuestra vida pasa una circunstancia X que, con la que se grabó ese karma, esa a una ausencia de aprendizaje. Es como decir, una impronta, una información de yo me quedo pendiente esto a través de una experiencia de sufrimiento, de una pérdida de un hijo, por ejemplo, en una vida anterior, y si en esta existencia yo vivo algo, no es que yo se vaya a morir mi hijo, sino que algo que me lleve a esa memoria, se va a despertar en mí ese karma. ¿Para qué? Para que yo sea consciente de que eso está ahí porque yo lo he planificado, porque en esta existencia toca aprenderlo y liberar a partir del momento presente todas las memorias pasadas que vengo arrastrando conmigo, que vengo cargando conmigo. Todas las preguntas que queráis hacer, que os surjan, de cualquier cosa que os explique, no os preocupéis porque al final de la charla, de este encuentro, de la explicación, podéis abrir los micros y preguntar todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Pues bien, lo que iba diciendo, esa memoria que se despierta en un momento presente se puede llegar a comprender, ¿no? Sin tener que llevar a un sufrimiento extremo o quedarse enredado, enrescado, ¿no? En esa rueda de hámster, ir repitiendo en varias circunstancias de la vida, ¿no? Como, no sé si a vosotros os ha pasado, pero dices, ostras, otra vez vuelvo a caer con la misma piedra, otra vez me vuelvo a pasar lo mismo, ¿por qué vuelvo a pasar? ¿No? Salgo de una relación, por ejemplo, y vuelvo a caer con otra persona que no es la misma, pero vuelvo a vivir la misma experiencia. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Por qué? Porque ya he detonado con ella esa memoria, está ahí vibrando, despierta, y hasta que yo no me dé cuenta de que eso está ahí, para que yo la aprenda, voy a tener diferentes experiencias cada vez más duras hasta que yo me dé cuenta de que eso se tiene que sanar, que eso va de mí, no va del otro. Y es una de las herramientas a través de los registros acásicos, cómo poder conectar con esa información que está vibrando y que también nos facilita esa comprensión mayor, ¿no? Desde una perspectiva mucho más amplia, más allá de la mente, más allá de la comprensión mental y emocional, y que necesitamos ver y entender y sobre todo sentir, cambiarle la emoción, ¿no? Como la hemos grabado, una emoción densa de tristeza, de ansiedad, ¿no? De apego, para convertirla, transformarla en una emoción de, de paz, de liberación, de amor y de compasión, sé contigo mismo o con el otro, dependiendo de lo que estemos trabajando, dependiendo de lo que vayamos a informarnos, ¿no? Pues bien, ¿cómo funcionan estos registros acásicos? Hablando de los registros acásicos método ARIMA. Los registros acásicos, hay muchas metodologías para acceder a ese espacio espiritual o a ese campo que llevamos con nosotros para descargar, por así decirlo, como acceder a ese Google cósmico para ver la información
que llevo conmigo. Maneras hay tantas como personas existen en el planeta, porque cada uno tiene su manera de acceder. Siempre será la misma, coincide en que es una especie de oración, eh, de amor, de una intención de acceder a ese espacio. Pero cada uno lo hace a su manera. Y a mí, tal y como me enseñaron, no solamente me enseñaron a acceder a ese espacio, sino me enseñaron a ver mucho más allá de esa información que pudiera haber en una primera impronta, ¿no? Sino a ser una especie de exploradora clásica para indagar, para explorar, para ir al origen de lo que me está ocasionando esa limitación, ese bloqueo, aquello que no comprendo y que me está paralizando en mi momento presente, sea cualquier circunstancia que sea, ¿eh? Tanto a nivel personal, a nivel de relaciones, a nivel profesional, cualquier aspecto que estamos viviendo y que nos causa una inquietud interna, ¿no? O un sufrimiento, por así decirlo. ¿Cómo funcionan los registros en método ARIMA? Pues bien, podemos encontrar, o conmigo podéis encontrar de dos maneras bien diferentes. Yo cabe decir que utilizo la música, que luego a través de esa sesión que os voy a acompañar, voy a utilizarla para que podáis sentir esa vibración de la que os voy a explicar ahora. Utilizo la música acásica, que es canalizada y creada a 432 hercios. Esa vibración nos permite equilibrar nuestro campo energético, nos permite conectar con mayor fluidez con nuestra alma, con nuestra información superior, ¿no? Y nos facilita el acceso a esos registros acásicos. Pues bien, sea con música acásica o sin música también, hay dos formas. Una es a través de mí, yo podría lanzar esa pregunta de una manera clara, concreta y concisa. O sea, aquí no hay un despliegue de 8 o 10 preguntas porque no tiene sentido. Tiene más sentido el ir a buscar la razón de ser de ese bloqueo principal para profundizar sobre él y liberarlo, que no andar preguntando por qué hay de mi madre, por qué tengo esto con mi madre, por qué no avanzo a nivel profesional, por qué siento esto en mi interior. O sea, abarcar muchas áreas de la vida sí que se puede hacer, pero no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Es mejor siempre ir a concretar, a trabajar un aspecto en concreto en cada sesión e ir puliendo capa a capa ese bloqueo para realmente sanarlo, ¿no? No dejarlo a medias, no dejarlo a medio confeccionar, a medio liberar, ¿no? Entonces, eh, a través de esa pregunta clara, concreta y concisa, vamos a investigar qué hay detrás de ese bloqueo, el por qué, el para qué, porque desde cuándo hasta ahí ese bloqueo. Entonces, cuando preguntamos desde cuándo, puede pasar que nos lleve a una vida pasada, no sabemos cuándo, o a esta misma vida, a esta asistencia, a nuestra infancia, adolescencia, o hace 3 días puede ser, o la semana pasada puede ser también. No sabemos cuando abrimos ese registro el origen, cuál es el bloqueo, ¿no? Pues bien, el alma a través de proyecciones, a través de imágenes que yo puedo ir recibiendo, a través de sonidos, a través de emociones que yo voy sintiendo, a través de percepciones, sensaciones, colores o mensajes directos para vosotros, para este momento, para ese bloqueo, os va aportando toda esa información para que vosotras tengáis esa información, esa comprensión de eso que os está bloqueando, para que podáis dar luz a ese plano inconsciente y que os está dirigiendo en vuestra vida. La otra forma de acceder a esos registros es acompañándoos, ¿no? Que es como os voy a hacer una pequeña muestra al final de la sesión de hoy, de esta explicación, pero a nivel grupal, pues ahora sería a nivel individual, de una manera mucho más profunda, accediendo a ese espacio espiritual a través de una pequeña meditación para desconectar del plano mental y empezar a reequilibrar, ¿no? Nuestro plano energético, nuestra mente, nuestra emoción, como liberar de nuestra
campo energético, cualquier energía densa que no nos permita acceder a ese espacio espiritual, como limpiándonos, ¿no? Como haciendo una pequeña ducha energética para entrar más livianos a ese espacio espiritual, menos cargados, y te acompaño, vamos juntas a ese espacio espiritual en el que tú misma vas a vivir la experiencia en primera persona. O sea, ya no te la voy a contar yo como te he explicado en la primera forma, ¿no?, de hacer ese registro, sino que vas a ser tú la que vas a vivir la película, o tú vas a ser la que vayas al cine, la que experimentes, la que vivas como tal y como yo lo viví en esa sesión que me transformó la vida, ¿no? En esa sesión yo te voy a acompañar, vas a poder ver, vas a poder sentir, vas a poder oír esa información que tú necesitas en este momento para comprender aquello que te está paralizando, y vas a poder también recibir la sanación energética para liberar de tu campo energético ese bloqueo que se genera en nuestros cuerpos sutiles, ya sea una emoción densa, ya sea una energía que, no es, que se externa a nosotros, que se apega ¿no? Porque estamos vibrando un poquito bajito. Entonces, pues empleamos, somos como pequeños imanes que vamos atrayendo energías densas y se van pegando, ¿no?, aprovechándose de nuestra energía baja, ¿no? También se aprovecha para liberarse de nuestro campo energético toda esa energía que ya no nos sirve, que ya no nos sirve, que nos recuerde que eso está ahí para liberarse, ¿no? ¿Y qué más? A través de esa música se hace, ¿no?, esa sesión de registros acásicos en la que yo te acompaño. ¿Para qué? Uno, para tener un encuentro de alma con una alma que tú quieras tener, pues, una comprensión de algún, no sé, de algún conflicto que hayas tenido con tu padre, con tu madre, con tu pareja, con tu hijo, cómo puedes ayudar a tu hija a sanar, o a tu hijo a sanar, o a sobrellevar cualquier circunstancia de su vida. También puedes acceder a ese espacio de planificación álmica. También podemos acceder a nuestro propio libro, como es lo que vamos a hacer al final de la sesión, a sentir ese libro sagrado nuestro, como es, que sea nuestra alma la que nos diga esa información. Podemos acceder también a diferentes puertas, ¿no?, del pasado, presente, futuro, en una sesión para ver qué es lo que nos pasaba, qué nos está paralizando en el pasado, para que comprendamos qué veníamos arrastrando de ese bloqueo, lo que se nos está sucediendo en nuestro momento presente, y en la puerta futura esa posibilidad que nos lleva a salir de ese bloqueo, ¿no?, en esa sesión. Y si no, a esa pirámide de cristal, también a ese encuentro con tu alma, donde se plasman diferentes multitudes de información a través de los prismas energéticos, en los que se plasma toda la información que tu alma irá proyectando como a modo de imágenes, sonidos, ¿no?, siempre igual, de la misma forma, sonidos, sensaciones, emociones, y que tú poco a poco vas a ir extrayendo todas las conclusiones de ese bloqueo para trascenderlo, ¿no? Como bien veis, hay diferentes formas de acceder a ese espacio espiritual, como a través de planificación alma, para tener un encuentro con el alma de otra persona, de un animal, ¿no?, o a través de las puertas, las tres puertas, para comprender qué nos está sucediendo en un pasado, presente y futuro, o a través del libro del alma, o a través de esa pirámide de luz, en la que a través de diferentes proyecciones energéticas podemos comprender también eso que nos está paralizando. O sea, que hay muchas formas muy imaginativas y que están en ese espacio etérico espiritual, para facilitarnos toda esa comprensión que queda como debajo de nuestro inconsciente, que queda grabada y que al día de hoy nos está como dirigiendo nuestra vida, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues a través de la información, a través de dar luz a esa parte que no vemos de nuestra situación presente, porque todo se va a dar en el presente y todo se puede sanar en el presente. No podemos ir al pasado para sanar algo que me está sucediendo hoy. Estando aquí presentes, encarnados, podemos sanar todo aquello que venimos cargando. Podemos liberar todas esos
aprendizajes, esos karmas que venimos sosteniendo y que hemos planificado liberar solo a través del momento presente, y que podemos tener concepción, podemos tener prueba de ello a través de esa conexión con nuestra alma. ¿Cómo te pueden ayudar? Pues a través de esa conexión contigo misma, a través de esa liberación kármica, a través de esa liberación a nivel energética, porque te va a cambiar la frecuencia, te va a cambiar a tu frecuencia, que es la del amor incondicional, a esa chispa divina como tú, de donde naciste, sigue estando en ti. Es como un volver a recordar quién tú eras, constante, y volver a reconectar con tu potencial. ¿Qué más? ¿Qué beneficios os pueden aportar los registros acásicos? Pues ya, pues os puede aportar beneficios a todo ámbito, desde a un plano físico, comprender por qué me está pasando esta enfermedad, cualquier enfermedad, una dolencia física, qué hay detrás de esa dolencia, cómo la puedo sanar, qué tengo que aprender de ella, por qué está aquí, para qué, y cuál es el camino, ¿no? hacia esa sanación, hacia esa vida plena de salud, y armoniosa, en paz, ¿no? Conmigo misma. Otro aspecto a nivel mental, comprender, ¿no? Esos patrones mentales, esas creencias limitantes que hemos ido grabando desde nuestra infancia, desde vidas pasadas, y que nos hacen ver la vida desde una perspectiva mucho más cerrada, como más limitada, ¿no? Ver la vida desde un punto eh, que no nos lleva a ese encuentro con nosotros mismos, ni mucho menos, ni tampoco a descubrir nuestro potencial, nuestros dones, nuestros talentos, sino a entregarnos al otro desde el sufrimiento, am, desde el apego, desde la necesidad. Cuando le damos la vuelta a esto, somos capaces de entender y sentir que la palabra egoísmo no proviene del ego, sino que viene de la necesidad de primero mirarte tú misma, liberarte tú misma de tu propia carga, sanarte tú, estar tú bien, elevar tu propia frecuencia para poder acompañar a otros. Porque si bien es cuando viajas en un avión, ahora voy a poder hacer una metáfora, ¿no? Cuando viajas en un avión, lo primero que te dicen es primero ponte tú la mascarilla antes de ponérselo al que llevas al lado, si viajas con tu hijo, por ejemplo, ¿no? Porque si tú pierdes la conciencia en caso de que el avión empiece a descender, no vas a ser capaz de poder ayudar a otros si tú no estás bien, ¿no? Entonces, tener un plano de conciencia mucho más elevado, más en conexión contigo, con quien tú eres, más en conexión con que tú eres para elevar tu autoestima, conectar contigo, con todo tu potencial, te va a permitir ayudar a otros, a ser esa chispa divina que has venido a mostrar al mundo y que los demás pueden ver en ti que ellos también lo son, como a ser como esa imagen alcanzable para ellos, como ser esa muestra, esa pequeña luz que camine y que también las pueda acompañar, sea en cualquier aspecto de sus vidas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué beneficio aporta? Pues, eh, como ya he dicho antes, dar luz a esa parte inconsciente. Solo podemos cambiar nuestra vida si damos luz a esa parte inconsciente de nosotros que nos está paralizando, que nos está bloqueando, que nos está manteniendo en una caja, como encerrados en la misma dinámica, en las mismas maneras de ver y hacer las cosas, y que sin esa perspectiva mucho más elevada no somos capaces de ver. Nos facilita esa comprensión. ¿Qué más? Liberación de karma a todos los niveles. Te pueden ayudar a comprender y a liberar karma a nivel relacional, a nivel contigo misma, a elevar tu propia autoestima, a tema de relaciones interpersonales, a nivel profesional, cuáles son mis dones y talentos, para qué estoy aquí, para qué, ¿no? ¿Cuál es el plan divino de tu alma? También podemos ir a indagar, ¿no? ¿Cuál es, me estoy dedicando a esto, voy bien por este camino, debería potenciar otros, qué hay de mí
que tengo que entregar al mundo y que aún no soy capaz de ver, ¿no? Que no reconozco porque a nivel inconsciente o lo he visto como si fuera una parte negativa de mí y es todo lo contrario porque me han hecho creer que es una parte negativa y es un potencial de mí, o aquellos potenciales que somos capaces de ver pero que nos dan miedo a entregarlos al mundo porque hay una falta de autoestima, hay una falta de comprensión de que eso forma parte de nuestro plan, ¿no? Como podéis ver, múltiples beneficios que aquí estaría toda la tarde nombrándolo, o sea, serviría absolutamente para todos vuestros casos en particular, para poder, sobre todo, entender y empezar a conectar con esa parte nuestra espiritual que nos va a aportar la luz, el conocimiento y la paz y la comprensión de nuestra existencia, de todo lo que estamos viviendo a día de hoy, en cada momento presente. Si tenéis dudas, si os gustaría comentar conmigo de manera más personalizada, os obsequio, os brindo una sesión de evaluación gratuita de 30 minutos por Zoom para que podáis explicarme a un método pues, más personal, cuál es vuestro anhelo, qué es lo que queréis trabajar, qué os gustaría encontrar en esta sesión y cómo os puedo ayudar, ¿no? A través de los registros acásicos, y que os brindo esta sesión de evaluación gratuita sin ningún tipo de compromiso y la podéis reservar solicitándolo aquí en este email a info@descubriendoquiensoy.com.